Hola a todos, amantes del entretenimiento y las historias que nos atrapan. Sean súper bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, donde siempre desgranamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y créanme, la verdad detrás de esta historia es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Estamos hablando del tan sonado y comentado escándalo Atay y Sereny, la verdad detrás de su ruptura. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca la trayectoria de estos dos grandes talentos turcos, y su relación, o más bien su separación, ha sido objeto de innumerables especulaciones. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de que nos lancemos de lleno en el tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así nunca se perderán ninguno de nuestros contenidos exclusivos y estarán siempre al día con las noticias más jugosas. Denle a esa campanita para que les avisen al instante. La relación entre Atay Ulusoy y Sereny Sarıkaya fue, sin duda, una de las más mediáticas y seguidas de Turquía. Desde que sus caminos se cruzaron en la aclamada serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, respectivamente, la química entre ellos traspasó la pantalla y cautivó a millones de seguidores. Las redes sociales se inundaron de fanficción, teorías y esperanzas de que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. Y, para sorpresa de muchos, así sucedió. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, un referente de estilo y talento, y sus apariciones juntos, aunque pocas y discretas, siempre generaban revuelo. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, la idílica imagen de la pareja perfecta comenzó a tambalearse. Los rumores de crisis, distanciamiento y finalmente la inevitable ruptura empezaron a circular como pólvora. Y aquí es donde comienza el verdadero meollo del asunto. ¿Qué pasó realmente? Las versiones oficiales siempre han sido guardadas bajo llave, con declaraciones escuetas y enigmáticas que dejan más preguntas que respuestas. Pero en nuestro canal, nos gusta ir más allá, investigar y traerles la información más detallada posible, apoyándonos en fuentes cercanas y análisis de la situación. Primero hablemos de los inicios. Atay y Sereny se conocieron rodando Medcezir. Imaginen el escenario, dos jóvenes talentosos en la cúspide de sus carreras, compartiendo largas horas de trabajo, rodajes intensos y, seguramente, una conexión profesional muy fuerte que derivó en algo más. La química era innegable, tanto en cámara como, se rumorea, fuera de ella. Sus personajes se enamoraron de forma apasionada y el público se identificó plenamente con ellos. Esta identificación fue tan poderosa que, cuando confirmaron su relación, la alegría de los fans fue inmensa. Parecía que estábamos ante una historia de amor de cuento de hadas, una de esas que inspiran y nos hacen creer en el amor de los famosos. Pero el mundo del espectáculo es exigente. Las agendas apretadas, la constante exposición mediática, la presión de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, y más aún a una tan expuesta como la de ellos. A medida que su relación se hizo más pública, también lo hicieron las presiones. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada gesto, cada salida, cada comentario era analizado al milímetro. Este escrutinio constante puede ser agotador para cualquier persona, y para una pareja joven que intentaba construir algo sólido, pudo haber sido un peso insostenible. Una de las primeras explicaciones que surgieron sobre su ruptura se centró en las diferencias de personalidades o, como se suele decir, en que simplemente dejaron de ser compatibles. Si bien esto puede ser una verdad parcial, rara vez es el único factor. Otras fuentes apuntaban a que sus carreras profesionales tomaban rumbos distintos y que la dedicación que ambos ponían en sus proyectos individuales dificultaba la armonía de la relación. A Atay con su enfoque en el cine y las series de televisión de alta gama, y Sereny, explorando también diferentes facetas artísticas y participando en proyectos de gran envergadura, tenían vidas profesionales intensas y exigentes. Mantener un equilibrio entre el amor y la pasión por el trabajo es un arte difícil de dominar. También se habló mucho de terceros en discordia, aunque nunca se presentó evidencia sólida al respecto. En el mundo de la farándula, cuando una pareja rompe, siempre hay rumores sobre infidelidades o nuevos intereses amorosos. En este caso, no hubo nombres concretos que resonaran con fuerza, pero la especulación estuvo presente, como suele ocurrir en estos casos. Es importante recordar que a menudo, estas historias son fruto de la imaginación colectiva o de la búsqueda de explicaciones dramáticas a una situación que en realidad podría ser
Mucho más sencilla y personal. Lo que sí parece ser un factor recurrente en las rupturas de parejas del mundo del entretenimiento es la dificultad de mantener la privacidad. Aatai y Serini siempre fueron muy celosos de su vida privada. Intentaban mantener su relación lo más alejada posible del ojo público, pero la magnitud de su fama hacía que esto fuera casi imposible. Cada intento de tener un momento a solas podía convertirse en una noticia. Es muy probable que esta falta de privacidad, esta constante invasión de su espacio personal, haya generado tensiones y haya contribuido a la decisión de tomar caminos separados. Cuando una relación se ve constantemente expuesta y juzgada, la presión para mantenerla puede ser abrumadora. Además, no podemos olvidar la influencia de sus equipos de trabajo y representantes. En el mundo del espectáculo, las carreras son cuidadosamente planeadas y a menudo los representantes influyen en las decisiones personales de los artistas, siempre pensando en su imagen pública y en las oportunidades de negocio. Es posible que las presiones profesionales y las expectativas de sus carreras hayan jugado un papel importante en su decisión. Otra perspectiva que se ha manejado es la de un distanciamiento gradual. Las relaciones no suelen terminar de la noche a la mañana. A menudo son el resultado de un proceso de alejamiento, de una erosión lenta de la intimidad y la conexión. Quizás hubo un momento en el que ambos se dieron cuenta de que sus objetivos vitales o sus deseos para el futuro ya no coincidían. Quizás simplemente se dieron cuenta de que, aunque se querían, no eran la pareja adecuada para el largo plazo. Es crucial recordar que, a pesar de toda la especulación, Aatai y Serini son personas reales con sentimientos y vidas complejas. Sus decisiones sobre su relación son privadas y, aunque como fans nos interese conocer los detalles, debemos respetar su derecho a la intimidad. Lo que podemos hacer es analizar las posibles razones basándonos en lo que se ha visto y se ha especulado, pero sin afirmar nada categóricamente sin pruebas. En resumen, si intentamos desgranar la verdad detrás de su ruptura, podemos decir que probablemente fue una combinación de factores. La intensa presión mediática y la falta de privacidad sin duda jugaron un papel importante. Las exigencias de sus carreras profesionales, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos, también pudieron haber creado un desequilibrio. Y por supuesto, la posibilidad de que simplemente sus caminos personales y sus objetivos vitales dejaran de alinearse es una explicación muy plausible y humana. No hay un único villano ni una única causa. Es la complejidad de la vida real, amplificada por el torbellino del estrellato. Ellos se han mantenido profesionales y, aunque la noticia de su ruptura fue un golpe para muchos fans, ambos han continuado con sus exitosas carreras, demostrando su fortaleza y dedicación a su arte. Y eso es algo que debemos celebrar. Su legado juntos, tanto en la ficción como en lo poco que compartieron de su vida real, sigue inspirando a muchos. Así que, amigos, esta ha sido nuestra inmersión en el escándalo de Aatai y Serini y la búsqueda de la verdad detrás de su ruptura. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya aportado una visión más completa de lo que pudo haber sucedido. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las posibles razones detrás de la separación de una de las parejas más icónicas del panorama turco, analizando la presión mediática, las exigencias de sus carreras y la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero de verdad que esta información les haya sido útil y les haya permitido entender un poco mejor esta historia que ha capturado la atención de tantos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la verdadera razón de su ruptura? ¿Han seguido sus carreras después de la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más gente conozca la verdad detrás de este escándalo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de más contenido exclusivo y análisis del mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!